Yo creo que cuando tenemos un personaje, Galo, como tú, tengo que yo hacer más bien callar y escucharte más a ti. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros un espacio que muchas personas no conocen realmente en esas entrevistas de 2, 3 minutos, de 5 minutos en una radio hablando de temas puntuales. Nadie alcanza a conocer el ser atrás de quien escribía los hermosísimos discursos de Rafael Correa en la primera época presidencial, que nos dejaba todos maravillados, eras tú. Así que yo tengo que callar y decirte bienvenido. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Cómo estás hoy? Gracias, María Sol. Muchas gracias por tus palabras. Creo que son muy generosas. Lo que estamos haciendo, y como lo decía tras micrófonos, es que no hay que abusar de una imagen que incorpore una falsa modestia, aprovechándose de un espíritu no arrogante o no insolente. Yo creo que la humildad es una manera de vivir. Yo trato de ser en lo posible así, pero no porque sí. Es decir, es una humildad conceptual, teórica, asumida también desde el corazón, de lo contrario no tendría sentido, y que tiene que ver precisamente con una función en la vida, con una manera de interpretar y conceptuar la vida. Por lo tanto, me creo un ser humano bueno, en el buen sentido de la palabra bueno, decía el poeta Antonio Machado, y trato en lo posible de que esa humildad no aflore, repito, con la falsa modestia, que es todo lo contrario. La humildad comprendería entonces, a mi modo de ver, el no ser arrogante con los más humildes, pero jamás tener la rodilla doblada ante los poderosos. Ha sido como un equilibrio de personalidades grande, yo creo, entre, digamos, el carácter fuerte del presidente con el tuyo, que es completamente suave. Era como una media que hacíamos y que hablábamos el otro día, analizando un poco entre Lenín y Rafael, y tú, que eres el secretario general de Alianza País, haces esa parte también de esa balanza suave en medio pues digo, no de la tormenta, es una manera de decirlo, simplemente es así porque tú siempre mantienes la calma en los momentos más difíciles. Lo que no quiere decir que se pierda la firmeza, ni la convicción, ni la fidelidad, ni la lealtad a un proceso, y quizá fundamentalmente el ser leal a uno mismo, a no traicionarse, a no ser apóstata de uno mismo, a no huir de uno mismo. Pero tampoco hay tal suavidad, como decía el doctor Benjamín Carrión, no soy tan bueno como parece. No, yo creo que hay que ser muy firme en las convicciones, ser deliberante, entrar al debate, pero yo tengo una manera de interpretar esos debates, esas polémicas, y es que, como dice el compañero presidente, si somos de tal naturaleza que aquí, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, no se persiguen ciudadanos, se persiguen delitos. De la misma manera, en un debate, haciendo una paráfrasis de aquello, se podría decir que el debate es con las ideas y no con las personas, y por lo tanto prefiero evitar adjetivos, epítetos, lo que no me libera de ciertos conceptos que tengo formados sobre algunas personas con las que preferiría nunca debatir. Y sin embargo, aunque ha sido muchas veces duro, pero siempre ha sido muy diplomático, muy suave en esas, digamos que a veces te hemos visto en la televisión siendo frontal, firme y jamás saliéndote de un tono, porque ese es tu carácter, Calo. Diplomático pero no hipócrita. Exacto, ¿ya? Pero como muy en una... También diplomático es un supuesto, ¿no? Porque esas son como formas que nos han llegado desde Inglaterra. Mi hijo me decía, ayer nomás, aquí se prefiguran cosas, entonces se dice un estadista debe ser de tal naturaleza, que no alza la voz, que es parsimonioso. ¿Eso quién nos ha dicho? Eso no tiene sentido. La personalidad más bien franca, transparente, es la que puede llegar a tener una irradiación en la gente, que se identifique. Hay gente que se identifica con tal o cual naturaleza. Yo, por ejemplo, no me identifico con la parsimonia de aquellos a los que aquí se les ha llamado estadistas. Y me identifico plenamente con una figura que es controversial, por lo frontal, como es mi querido compañero Rafael Correa. Cuando tú estás ahora, cuando has cambiado a varias posiciones diferentes desde que empezó el gobierno del presidente Correa, has ocupado distintos cargos espacios. Públicos, sí. Este de aquí ha sido para ti como el donde más has podido enseñar un resultado, porque obviamente hoy Alianza País es una
es un movimiento absolutamente bien formado, bien organizado, con mucha estructura, con mucha base. ¿Tú crees que este ha sido tu aporte más importante o te gustaba, te sentías más cómodo en otros espacios? A ver, mira, yo empecé antes del ejercicio puntual ya de la unidad de discursos. Recuerdo que le decíamos unidad porque no había nadie más. Solo yo. Era uno solo. Sí. Pero antes, en la campaña, por ejemplo, del 2006, cuando estuvimos tan poquitos al comienzo, yo lo que hacía es encargarme de tarimas y incorporar una experiencia, una experticia o una sabiduría, en el mejor de los términos, de haber tenido 30 años de escenario a través de la música, ¿no? Y también no solo de la música, sino de una arenga permanente, de una gran convocatoria que se hacía desde los escenarios. Incorporé eso a la campaña, luego vino la propuesta de que vaya a ser esta unidad de discursos. Más tarde el Ministerio de Cultura durante un año, luego 2 años en la Secretaría Particular de Rafael, el compañero presidente, y 2 años y medio ya ahora en la dirección de Alianza País. Yo creo que más que sentirse plácido, más que sentirse contento en tal o cual actividad, creo que cada una hay que asumirla con la responsabilidad y la pasión que merece. Había momentos en que redactar el pensamiento, que no es lo mismo que imponer un discurso, redactar el pensamiento del presidente es complejo, y entonces hay discursos y discursos. Había unos de elevadísima condición intelectual, para decir una palabra que no me agrada mucho porque me parece un poquito arrogante, y otros que tenían que ser cotidianos, ¿no? Que tenían que expresar ciertos niveles casi de compromiso en la medida de asistir permanentemente a actividades. Y me sentía mucho más seguro en aquellos que ofrecían un reto intelectual. Pero igual, creo que con la pasión con la que se pudo hacer eso se encaminaron, y te agradezco mucho por aquellos hermosos discursos. Creo que algunos fueron más o menos bien logrados. Y luego en el Ministerio de Cultura tuvimos un paso importante, aunque fueron solo 11 meses por necesidades políticas, pero haber hecho esa feria del libro que yo creo que sentó las bases, pero además incorporó a Quito a un circuito importantísimo de la literatura, y a la vez también incorporar otro tipo de manifestaciones. Me sentí profundamente a gusto, porque quizás ha sido un poco la esencia de donde he vivido muchos años. Pero también la política ha sido la esencia de donde he vivido, y esto se expresaba en la Secretaría Particular, donde hay que responsabilizarse fundamentalmente del tema político, y ahora ya directamente con Alianza País. Creo que el triunfo, la victoria de Alianza País del 17 de febrero, nos debe llevar a reflexiones más que a considerarnos exitosos, porque esa palabra tiene un flujo y un reflujo, un vaivén. Mañana podemos sufrir algún embate de otra naturaleza y no tendríamos la misma posibilidad de salir en escena. Yo creo que ahí hay que ser magnánimo, decía Sucre, el mariscal en la victoria, y yo incorporaría más que magnánimo, jamás ser insolente, jamás ser arrogante en la victoria, tender la mano incluso, porque al final de cuentas, con ese 57 y pico % de votación para el compañero presidente hoy dirigirá al 100% de los ecuatorianos, incluyendo a los que no votaron por él, y yo creo que en ese sentido también vale la pena hacer una invocación generosa y necesaria, más que generosa, a toda la sociedad, a toda la ciudadanía. Yo me siento bien, y creo que mi compromiso político hace también que al cambiar el chip uno se sienta bien en lo que tiene que hacer. El político, pero también el artista, el padre, el compañero. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Estamos con Galo Mora, secretario general de Alianza País. Le preguntaba yo a Galo si es que todos los hermanos, 8 que son de la familia, tocaban instrumentos musicales, para decirme, no, solo yo. No, Miguel y yo, mi hermano Miguel, que sigue dirigiendo al Grupo Pueblo Nuevo, en el que yo también estuve mucho tiempo. Nosotros provenimos de una tierra que sigue dando muchos artistas. Loja da muchos artistas. Habría que hacer quizá un estudio psicológico y sociológico del porqué de aquello de llamarse capital musical, sin tener un teatro, sin tener donde exhibirse. Recién ahora, con la Revolución Ciudadana, Loja va a contar con un teatro que quizás responda a las necesidades de esa ciudadanía. Pero en Loja acostumbrábamos siempre, el conservatorio era casi como un adláter del colegio, y todos de alguna manera pasábamos por ahí.
Y mi hermano Miguel y yo fue dentro de la familia Moravit quienes nos proyectamos en ese sentido. Y tocábamos muchos instrumentos cuando ingresé a Pueblo Nuevo, ya después de graduarme de bachiller, en el año 78, que además ya tenía una función política, porque yo era ya afiliado entonces al Frente Amplio de Izquierda. ¿Desde siempre fue así? ¿Siempre fue una tendencia clarísima en la izquierda? Es que mi padre fue el primer alcalde socialista elegido por votación popular en el Ecuador por el Partido Socialista, y me fui creciendo bajo esa determinación de escuchar conversaciones de mi padre con Manuel Agustín Aguirre, con Ángel Felicísimo Rojas, con Benjamín Carrión. Eso iba nutriendo permanentemente. Y también la vena artística, tanto del lado Mora como del lado Beat. Por el lado Beat, mi bisabuelo vino huyendo de la guerra franco-prusiana de 1872, y qué increíble, de Hamburgo fue a instalarse en Loja, casi inverosímil, ¿no? Federico Engels decía en El origen de la familia y la propiedad privada que los tres motores de la humanidad son la guerra, la religión y la migración, y parece ser cierto, ¿no? Topando solo el último tema, que es agradable y desagradable al mismo tiempo, porque ha habido exilios de la pobreza, como los 2 millones de ecuatorianos que tuvieron que irse. Creo que la imbricación cultural de culturas tan absolutamente diferentes genera procesos también nuevos, renovados. Diría yo que ahí hay una dialéctica operacional de la vida en sí, porque de Alemania llegar a Loja, imagínate esa distancia tan inmensa, y con otra producto de una civilización completamente diferente. Entonces tú sí crees en la integración, o sea, que somos globales finalmente. Es irremediable, es irremediable. Yo lo que creo es que además, y esto es parte de un discurso que habíamos redactado para el compañero presidente, donde decíamos que no hay ciudadanos que deban ser proscritos. Hay actividades que deben ser proscritas. Por ejemplo, el coyoterismo debe ser proscrito. Pero la libre movilidad del ser humano, ojalá lleguemos a aquello, y en donde las fronteras, que son constructos históricos, sociales, políticos, dejen de ser la razón por la cual uno puede o no ingresar en algún sitio. Esto es obviamente una utopía, porque hay muchos problemas alrededor, pero sí creo que es encaminarse a ser ciudadanos del universo, ciudadanos del mundo. En un aeropuerto, Alberto Einstein, cuando le preguntaron a qué raza pertenece, dijo: a la humana. Yo creo que ahí está la síntesis de todo. Porque, claro, yo decía, ¿tú te calificarías a ti mismo como un humanista, más como un artista, más un soñador, un idealista? Me parece también un poquito pedante llamarse uno mismo artista, soñador, idealista o humanista. Yo preferiría no usar esa pedantería de invocarme a mí mismo como tal, que sean los amigos, los compañeros, la familia, los queridos y no queridos, los que te digan quién al final eres o quién pareces ser, porque también hay diferencias entre ser y el otro, aquel que está escondido, o los muchos que viven dentro de uno, los fantasmas que nos hacen reaccionar, nos hacen ser distintos en momentos. Afortunadamente nunca he sido violento, por ejemplo, pero indignado sí, por supuesto. ¿Qué es diferente la palabra? Sí, ante quienes han causado miseria, pobreza, frustración, represión, muerte, tortura. Lo único que cabe es indignarse, pero esa indignación puede llevarte a otros campos. Y entonces ahí está en conocerse como ser humano también, afrontar una responsabilidad. Si te diría, ¿qué soy yo? Yo soy socialista. E invoco esa palabra legendaria de la humanidad, pero que también ha sido manoseada, porque mucha gente se dice a sí mismo socialista, y creo que su práctica no va en el mismo sentido. Yo creo que ser un socialista podría comprender mi pensamiento y mi manera de ser. Cuando tú estás en tu trabajo, que es largo porque tienes que ir por todo el Ecuador, y extrañas un poco esos momentos en donde yo te digo artista porque las personas que tienen esa hermosísima capacidad de crear, de hacer música, de hacer filosofía, de escribir libros, creo que sí tienen unos
personas, como yo le llamo nosotros, los normales, no tiene, porque tiene una gran dosis de humanidad, esa parte de tener la capacidad de soñar y ponerse en una guitarra y escuchar y hablar y soñar en una patria diferente a la que hemos tenido. ¿Cómo combinas, extrañas, dejas uno, haces otro, tu familia que dice, tus hijos te reclaman? Sol, por eso decía yo que al invocar a los fantasmas interiores, todos somos una mezcla de muchas cosas, Nosotros los normales, tiene un poema Benedetti, te lo sugiero, leer, porque también es un supuesto, los normales también hacemos cosas que se salen de la cotidianidad, por suerte de la rutina. Claro que extraño yo a veces la actividad artística profesional, extraño este espacio. Aquí dirigí, ¿cuánto tiempo? Como un año, un programa de televisión, en este mismo espacio, y donde conversábamos con artistas, con pintores, con escritores. Creo que la tertulia, como la llaman en España, es una de las grandes conquistas del ser humano, que a través de la conversación poder llegar a temas, a descubrirnos y descubrir. Pero por suerte tengo a mi favor esa condición de poder hacer música también, de poder crear. René Ramírez me hacía reír el otro día, que decía en una entrevista que lo que más habría querido no ser es economista, sino violinista, pero que no pudo. Bueno, que no se le daba el palito. Sí, pues no, el arco. Pero sí, a mí la guitarra, los instrumentos de cuerda en general, me han acompañado muchísimo la vida, me ha acompañado mucho la poesía, la lectura, el ensayo de poesía. Ocasionalmente novela, no soy un gran lector de novela, pero sí de cuento, de poesía. Casi no hay un solo día que no lea un poema, por lo menos antes de salir o al llegar. Y en eso poetas inmensos. Ahora, ante la muerte del comandante Chávez, recordaba el poema de César Vallejo, por ejemplo, el poema que se llama Masa, que dice algo que todos sentimos, tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Esa es la poesía la que te puede dar diciendo lo que sientes. Así he vivido. ¿Crees que nuestros niños necesitan un poco más de eso? Sin duda alguna. Y Civic, no sé a quién se le ocurrió alguna vez quitar la cívica, que ha sido el fundamento para que más tarde puedas convertirte en un ciudadano patriota. Y la lectura, mira, a mí más que las lecturas ecuatorianas, parece contradictorio, pero lo que más me llevó a amar la patria es el libro Corazón del Mundo de Amici, italiano, con sus cuentos, El pequeño escribiente florentino, El tamborcillo sardo, Sangre romañola, de los Apeninos a los Andes, porque ese es un canto para la niñez, para amar a la patria. Todo ese gran marco de efervescencia patriótica. Cuidado, no patrioterismo, porque entonces ya se vuelve medio chabacano y chauvinista, y entonces es pecaminoso y peligrosísimo, porque entonces se desconoce al otro, te conviertes no en patriota sino en xenófobo, y entonces hay que tener un cuidado inmenso sobre eso. Pero creo que la cívica debería ser parte, y los cuentos, no forzar a la niñez a leer lo que no quieren, sino llegarle con lo que aspiran a leer. Igual en los colegios. Me decía mi hijo, que es un extraordinario lector, que cuando se les impone leer, enseguida hay rechazo. Y él, que es un gran lector, dice, ahora estoy descubriendo la gran dimensión de la literatura que me querían hacer leer obligatoria. Acuérdese usted cuál fue el último libro que leyó, una novela, una poesía, un poema, y cuándo fue la última vez que le hizo a su niño, a su sobrinito, a su nieto, hacer leer una delicadamente sin obligarle, imponerle. Vamos a ir a una pausa, estamos con Galo Mora en una hermosísima tertulia. Hay una frase bellísima, y es el título de la canción, que muy respetuosamente la considero como uno de los grandes estandartes de esta revolución, porque nos dice con dulzura y nos dice con romanticismo cómo será la patria. Y esa es la pregunta con la que quiero yo cerrar hoy día con nuestro invitado de hoy, con Galo, preguntarte cómo será la patria que soñamos todos. Yo creo que en el intermedio de esa canción, que afortunadamente a través de diversas posibilidades y formatos ha podido llegar a mucha gente, especialmente los sábados tras los enlaces del compañero presidente, hay una parte en la que Rafael habla, en que el presidente habla y dice cuál es su sueño, una patria
sin miseria y sin opulencia. Yo creo que ahí se manifiesta gran parte de nuestros sueños. Sin miseria, que esta lucha contra la pobreza, por la igualdad de oportunidades, sea real, sea profunda, irreversible. Ese es nuestro sueño. Y también sin opulencia, porque el boato falso, esa fatuidad de vivir burguesamente ignorando los grandes valores de la humanidad, me parece que es un otro problema grave. Yo prefiero, si tengo la posibilidad de hacer un ahorro, y nos ha pasado recientemente con mis hijos, es comprar muchos libros, muchísimos libros, hasta que la maleta casi se desfonde. Y así hemos regresado sin lujos, sin boato, pero con muchos libros, porque a pesar de que cuando uno se vaya de la vida, no los podrá tener ya nunca más, con uno se irá ese gran cúmulo de potencial sabiduría. Borges decía algo, Jorge Luis Borges decía algo que me parece siempre significativo. No me enorgullezco de los libros que he escrito, sino de los que he leído. Y lo decía un maestro como Borges. Yo creo que eso, la patria tiene que ser una patria buena, sana, nueva, entre ser solidarios, fraternales. Parece una utopía cristiana, pero sin utopía no puede vivir el ser humano. Yo solamente me queda agradecerte de verdad con todo mi cariño el que hayas estado aquí con nosotros. Yo digo que esa generosidad de poder compartir todo lo que has leído, nos faltarían horas enteras para terminar este programa, pero ha sido un programa lindo, romántico, bello, profundo, filosófico, y que al final hemos conocido un pedazo de este personaje que tiene una responsabilidad tan grande aquí en nuestro país y obviamente con el movimiento de Alianza País. Me despido de ustedes con mucho, mucho cariño. No se olviden de escribirnos. Ya mismo vamos a cambiar de set, vamos a tener todo nuevo, ya vamos a tener nuestro Twitter, el Twitter @MariaSolCorral, ya va a poder funcionar al tiempo en que estamos grabando la entrevista y podemos así contestar preguntas que ustedes nos vayan haciendo y obviamente a través del Facebook mándenos todos sus comentarios. Les mando un abrazo grande, cuiden su imagen, es importante. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias. CN Plus presentó